Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaban sentados una multitud cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Mi querida familia, las lecturas, entramos ahora en el tiempo ordinario, y las lecturas pues nos hacen de presente o nos ponen de manifiesto una pregunta que ustedes y yo nos tenemos que hacer: ¿dónde tú estás? Bueno, ya sabemos que están aquí en la iglesia, ¿no? Y están sentados, o sea, eso es obvio. Pero ahora la pregunta tiene que ir un poco más profundo. ¿Dónde tú estás hoy en tu vida? ¿Dónde estás? La primera lectura habla de la realidad que llevamos todos los seres humanos. La realidad de no ser capaces de asumir culpabilidad. No somos capaces de asumir culpabilidad. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Dios les dice, vamos a repetir la historia romántica. Los voy a poner aquí, todo esto es de ustedes, van a vivir bien bueno, ¿no? Lo único es, no toquen. Otra traducción dice, no coman de ese árbol. Dejémoslo en tocar y comer. Póngale la que usted, en la parte donde usted se sienta mejor. No hagan esto. ¿Qué es lo primero que hacen? Hacerlo. No sé si a ustedes les ha pasado en su vida, cuando los que son papás le dicen a un hijo, no se vaya por ahí. ¿Qué es lo primero que hace el muchacho? Por ahí, listo. Óigame, que esos muchachos no le van a hacer bien, estos muchachos no son buenos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Allá estamos metidos con el grupo muchachos. Siempre somos una generación o somos una cultura que nos gusta llevar la contraria. Siempre queremos llevar la contraria. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un deseo, y es el deseo de controlar, el deseo de ser Dios, el deseo de que nadie me diga qué tengo que hacer. Y por eso esta primera lectura, que es la lectura de todos nosotros. Hoy el Señor nos hace una pregunta concreta: ¿dónde estás? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque a veces nosotros nos escudamos en los otros, que es el pecado de Adán y Eva. Adán no fue bobo, por no decir otra palabra. Adán le echó la culpa a Eva. Esa, ¿no? O sea que si no fuera por la mujer, nosotros los hombres estaríamos en el paraíso. Pero gracias a las mujeres nos tocó venirnos para acá. Ahora me van a echar piedra las mujeres. Pero déjenme decirles, las mujeres son las que más vienen a misa que los hombres. Así que, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un problema y es necesitamos un culpable. Nosotros no somos capaces de asumir la culpabilidad. Mamá y mi papá son culpables de mi tragedia. Me mandaron a la escuela que no quería, me tocó irme al lugar donde yo no quería, nací en la familia que yo no deseaba. Papá y mamá siempre son culpables de mi rebelión. ¿Por qué? Porque yo como persona no soy capaz de asumir. Mi mujer es culpable de mi tragedia,
porque es una neurótica, porque es una medio loca, entonces por eso yo me tengo que ir de mi casa a buscar afuera lo que no puedo conseguir en mi casa, porque la culpa es de mi mujer. La mujer, ¿no? La culpa es de mi marido porque es una persona, él vive tomando, él vive en su mundo, en su cuento y ni siquiera está pendiente de las necesidades de la casa. Por eso mi tragedia, mi culpabilidad es mi marido. Si ustedes se dan cuenta, en la vida del ser humano siempre necesitamos un culpable. Pero ahora el Señor nos pone de manifiesto donde tú y yo tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad, de tu historia, lo hemos hablado, tu historia, no es la historia del otro, es la realidad que tú vives. En esa realidad Dios se va a manifestar porque siempre nosotros vamos a estar tentados, pero depende de ustedes si toman la tentación o no. Depende de ustedes si tú tienes un hogar bueno, una mujer buena que cuida a tus hijos, porque estás, perdóname la expresión, jodiendo por otro lado, buscando lo que no se te ha perdido. ¿Por qué vas a dañar a tu familia? ¿Por qué le vas a echar después la culpa a tu mujer? Porque a veces nosotros en nuestro deseo tenemos un problema y es el problema de que yo quiero ser Dios, yo quiero vivir mi vida con mis propios términos, de mi propia manera, pero tu vida en tus propios términos siempre va a hacerle daño al que está al lado. Por eso esta primera lectura el Señor nos viene a decir que seamos humildes y Él hoy te pregunta concreto, ¿dónde tú estás? No donde tú quisieras estar. Yo creo que todos quisiéramos estar en la playa, bien sentaditos, ¿no? Con una cervecita, con este calor, ¿no? Una parrillita, que nos atendieran, qué rico. Pero no, hoy estás aquí, en tu vida, en tu historia. Hoy no estás en tu país por algún motivo, estás aquí en los Estados Unidos, para bien o para mal. Ahí es donde tú estás hoy. Hoy estás en la necesidad de que estás en una casa que no quisieras estar, pero ahí estás. Ahí es donde el Señor te va a encontrar, no donde tú quisieras estar, donde tú sueñas estar. Porque ese es el problema de nosotros los seres humanos, que siempre vivimos añorando, siempre vivimos como en un mundo de fantasías y por eso nos hacemos daño y le hacemos daño a las personas que están a nuestro lado. Dense cuenta que muchos de nuestros pecados, de nuestras situaciones, de nuestros dolores son producto de nosotros mismos, no es producto de nadie más, porque nosotros no hemos sabido tomar decisiones en la vida, porque a veces nosotros no pensamos sino que actuamos. Y cuando tú actúas sin pensar, siempre pareces una avalancha, te llevas todo lo que encuentras por delante, pero después necesita un culpable, el que tiene que cargar con todo. Por eso hoy esta homilía nos tiene que llevar a nosotros a hacernos una pregunta muy concreta, que yo les he dicho desde que yo llegué: ¿quién soy y dónde estoy? Porque si no, Jesucristo nunca te va a encontrar, porque tú te le vas a esconder. Porque el problema que también tenemos los seres humanos es que después de que nosotros hacemos nuestras cosas nos escondemos, porque tenemos miedo, porque sentimos vergüenza. Hoy Él viene a quitar esa vergüenza, hoy Él viene a quitar esas ataduras, porque te quiere encontrar donde tú estás. Bueno, hay que reconocer, tengo una adicción, tengo un problema, tengo una situación. Ahí es donde tú vas a encontrar a Dios, pero tienes que darle nombre. ¿No? Una de las cosas que a veces que uno escucha es una persona que está pasando por una adicción. Para poder salir de la adicción, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Reconocer que tiene un problema. Nosotros hoy tenemos que reconocer que tenemos algún problema, que tenemos alguna situación, una situación que nos está haciendo daño, una situación que nos está volviendo esclavos. Hay una frase cuando estaba preparando la homilía que me gusta mucho y es: si yo tengo libertad, ¿por qué me siento prisionero en mi propia vida? Porque también vivimos en un mundo donde nosotros pregonamos la libertad y hablamos de la libertad y nos llenamos la boca de libertad. Pregunta, ¿tú eres libre? Pues si alguien firma un papel, somos libres, estamos en el país de la libertad, pero no pague los taxes, a ver si hay mucha libertad. Chóquese y vuélese del choque, a ver si hay libertad. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un conjunto de reglas que todos los seres humanos tenemos que seguir, porque es una realidad, es para el bien común y para la organización. Pero entonces ahora la pregunta, ¿qué es la libertad para ti? ¿Cómo tú estás viviendo ese don de la libertad? Porque a veces nosotros en nuestra vida somos prisioneros de nuestros pensamientos, prisioneros de nuestras pasiones, prisioneros de lo que yo quiero, pero muchas veces lo que yo quiero siempre le puede hacer daño al que está al lado. Hoy el Señor nos invita a que simplemente nosotros podamos aceptar esta historia, a que podamos escuchar la palabra.
Porque a veces nosotros tenemos ciertos pecados que nos avergüenzan. Y cuando tú y yo nos sentimos avergonzados, nos alejamos de Dios. El ejemplo concreto, ¿cuántos de nosotros hemos pecado y no volvemos a misa? Porque siento una culpabilidad. Al contrario, tendríamos que venir más al Señor para pedir que nos ayude, para pedir que sane las heridas. Yo siempre se los he repetido, somos una generación bastante herida. Y la única forma como vamos a sanar las heridas es cuando nosotros tomemos la rienda de nuestra historia, de nuestra vida. Tenemos un problema y es que siempre andamos, ¿no?, viviendo nuestra vida. Hagamos de cuenta que la vida es un carro. Si tú te la pasas mirando por el retrovisor, te vas a chocar. Nosotros vivimos más de lo que nos ha pasado en el pasado que lo que estamos viviendo hoy. Probablemente el sufrimiento que tú tienes fue por algo que hiciste en el pasado, pero que Dios te quiere sacar, pero tú quieres seguir en ese pasado. No, el proceso de conversión, sobre todo en esto, hay personas que son crueles, hay personas que quieren salir de problemas y de vicios, pero vemos unas personas, y me incluyo yo, que somos crueles, que constantemente les estamos recordando lo que hicieron. ¿No? A la mujer que le pusieron los cuernos. Yo te perdono, pero si el tipo se te desaparece por 2 horas, inmediatamente te salta a ti de todo. Y cuando llega a la casa, no has cambiado, sigues siendo el mismo. Le devolvemos al pasado. Nosotros somos personas que mantenemos al otro en el pasado, que le mantenemos juzgando. Por eso es importante que ustedes y yo asumamos nuestra vida, asumamos nuestra historia, para que no andemos mendigando. El problema del ser humano es que vivimos en una constante mendicidad, mendigando tiempo, mendigando amor, mendigando espacio. Hoy el Señor nos invita y Él por eso vuelve y nos repite la pregunta: ¿dónde tú estás? ¿Por qué sigues prisionero de tu historia, de tus miedos? ¿Por qué sigues prisionero del pecado que llevabas atrás? Todo eso está conectado también al problema que tenemos en esta generación, que es el problema del individualismo. Somos egoístas. Y como soy egoísta, yo no pienso sino en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me hace bien. Por eso hoy el Señor quiere sacar a la luz pues todas esas oscuridades que nosotros tenemos. Dense cuenta, muchos de los pecados del ser humano se hacen en la oscuridad, porque tenemos miedo que la gente se dé cuenta. Porque vivimos siempre de la apariencia, no vivimos de la realidad. Alce la mano el que es perfecto. Ninguno. Entonces, ¿por qué queremos pretender ser algo que no somos? ¿Por qué queremos imponerle a las demás personas que piensen algo de lo cual nosotros no somos? Por eso es que somos tan esclavos de los miedos y del qué dirán. Esta lectura de hoy, el Señor hoy simplemente viene con una gracia y es: hey, yo te quiero encontrar donde tú estás, pero permíteme llegar. Pero para poder llegar, tú y yo tenemos que hacer una profesión de fe. Señor, este soy yo. Ni muy bueno ni muy santo, simplemente soy yo. Con mi realidad, con mi historia, con mis miedos. Hoy el Señor quiere entrar, ¿no?, en esa historia. Una historia que necesita sanación. Ahora la pregunta: ¿tú quieres que Dios la sane? ¿Tú quieres que Dios te ayude? Porque si tú quieres que Dios te ayude, es muy sencillo: muéstrale y cuéntale. Porque cuando tú no dices las cosas en la oración, cuando tú no le cuentas a Dios, el demonio va a usar tus miedos y tu pasado para hacerte sufrir. Por eso sufrimos tanto. Así que yo los invito a que no sean más, ¿no?, condenados en su propia historia. No te condenes. Porque hoy Jesucristo no te está condenando. ¿Por qué tú condenas? ¿Por qué tú le apuntas con el dedo al otro? ¿Por qué te ríes de la historia del otro sabiendo que tú también tienes una historia? Hoy el Señor simplemente nos envía a que salgamos allí a darle una oportunidad a aquellos que hemos condenado, a aquellos que hemos señalado, a aquellos que son pecadores públicos. Pero el problema, como se los he dicho, como nosotros no somos pecadores públicos, aquí todos nos cobijamos con la misma cobija y tapamos todo. Pero el que está afuera sí le caemos duro porque es público. Y si quitamos la cobija y nos vieran todo lo que nosotros hacemos. Y sin embargo, lo más bonito de esta historia es que Dios no siente vergüenza, porque Él sabe que tú eres su hijo, su hija, porque Él sabe la historia por la que estás pasando, porque Él sabe la necesidad que tú tienes hoy. Así que yo hoy te invito a que no te avergüences de ti mismo, a que aceptes tu historia. No, me imagino que muchos de ustedes, voy a decir que muchos, porque no puedo hablar por todos, se bañaron esta mañana, ¿no? Yo tengo fe que por lo menos la mitad se echó agüita esta mañana.
Y cuando usted se baña, que usted se está preparando, después de que usted se prepara, va al espejo. ¿Para qué? Para peinarse o para echarse la pintura o lo que usted se ponga en la cara. Esa es su historia. Ese eres tú. Eres precioso para Dios. Nos ponemos mucha cosa en la cara para disimular, para que la gente no se dé cuenta. ¿No? A la que tuvo que trasnochar anoche en un hospital cuidando a su madre o a su hijo, se pone un poquito de, yo no sé cómo se llaman, son los ojos, para que no se le vean las orejas, no, las ojeras. ¿Sí? ¿Para qué? Para disimular. Somos una generación que disimulamos porque no queremos que nadie vea, porque no queremos que nadie se dé cuenta. Tenemos miedo. Pero esta es tu historia. Mírate al espejo. Esa es tu historia. Y Dios ahí te quiere encontrar. Ahora pregunta, ¿tú te quieres dejar encontrar por Dios? ¿Tú quieres un cambio de vida? Es ahí donde Dios te va a encontrar. No donde tú quisieras. No con todo no, lo que tú te haces en la cara. No con todo lo que nos ponemos. Dios entra en nuestra historia. Así que yo los invito a que le pidamos al Señor esa gracia. Y simplemente me quiero quedar en esta lectura. ¿Dónde tú estás? Llévense eso. Yo creo que no deberíamos de hablar más nada. ¿Dónde tú estás? Ahí tenemos para todo el día. Y una última cosa. Si tengo libertad, ¿por qué me siento prisionero de mi vida? Hoy el Señor no te quiere esclavo. Él te quiere libre. El problema es que nuestras pasiones y nuestras decisiones nos esclavizan. Porque vivimos mucho del qué dirán y de lo que la gente piense de nosotros. Hoy simplemente el Señor te invita a amarte como tú eres. Y con esto termino. Dios hoy te acepta como tú eres. La pregunta es, ¿tú te aceptas? Dios te perdona, tú te perdonas. Dios te da una nueva oportunidad, tú te estás dando una nueva oportunidad. O simplemente te has quedado en el pasado, te has quedado en tu sufrimiento y permites que muchas personas te señalen. Familia, todos tenemos pasado. En palabras colombianas, todos tenemos una cola atrás. No le señale a la gente la cola. No le esté haciendo así a la gente, porque usted también tiene. Y a usted también el Señor lo ha sacado de allí. Así que hoy el Señor nos invita a dejar de mirar el pasado y simplemente mirar este momento, esta gracia, esta oportunidad que usted tiene. 2. No busque en el pasado lo que no se le ha perdido. Nada bueno viene del pasado ni de nuestro pecado. ¿Por qué vuelves allí? ¿Por qué quieres volver allí? Y 3. Tu pasado ha causado mucho sufrimiento a algunas personas. ¿Por qué te gustaría devolverte allí a revivir ese sufrimiento? Ahí es donde entra nuestro egoísmo, porque a veces no pensamos en lo que el Señor nos regala, sino que nos quedamos mirando en lo que nunca pudimos lograr y en lo que nunca pudimos alcanzar. Así que llévense esta palabra. ¿Dónde tú estás hoy? Porque ahí el Señor se va a reunir contigo, porque ahí el Señor quiere llegar. Pidámosle pues a la Virgen María que nos bendiga, que nos proteja y que nos conceda una santa semana. Que así sea. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe.